Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, al mundo de Lucía. Hoy tengo un mensaje para ti. Ya sabes, nada pasa por casualidad y por favor no te olvides de compartir este video, dejarme un me gusta y darle a las campanitas de notificaciones para que sigas recibiendo mis videos y los números angelicales del día. Hoy les daré también números angelicales. El tema de hoy es ¿cuál es esa ley de la vida que nos va a permitir atraer abundancia? Y vamos a empezar con esto. Y dice así, la ley de la vida no es la ley del deseo, es la ley de la creencia. En otras palabras, lo que creas que eres tú, eso serás. Lo que crees que puedes obtener, lo obtendrás. Lo que crees que puedes obtener en el tiempo que tú crees que lo debes obtener, lo obtendrás. Es decir, todo lo que tú creas con respecto a todo, en realidad eso obtendrás. Y es tan cierto porque, fíjense, a veces vivimos en el miedo y el miedo atrae cosas terribles. Y les voy a contar unas historias que los van a hacer reflexionar para que se den cuenta de que si quieren crear abundancia, pues tienen que concentrarse en eso, tomar acción, colocar un impacto emocional en eso que están creando mentalmente y la repetición, es decir, la constancia de hacerlo, porque si no mantenemos esa constancia nunca veremos resultados. Entonces, ahí está uno o dos o tres puntos importantes en los que tienen que observar para que ustedes puedan crear esa realidad que ustedes quieren en esta tercera dimensión, para que esa energía liberada se convierta en materia y aparezca en este 3D. Había una persona, esta historia se la voy a contar porque es de un libro que he leído y es de una fuente fidedigna. Y decía que había una señora, fíjense, no, atraemos lo que creemos, ¿no es cierto? O sea, si nos concentramos y creemos que eso va a pasar, pues eso pasará. Y en estos ejemplos sencillos les va a dar una explicación más clara de que cuando te concentras en algo, eso va a pasar, eso es lo que atraes, de algún modo u otro, pero lo atraes. Una de las historias es que decía que una señora está casada con su esposo, ¿no? Se iban a dormir y ella se levantaba en medio de la noche y le decía al esposo que bajara porque ella, que se asegurara por favor de que no había entrado ningún ladrón. Y entonces el esposo todas las veces bajaba y hasta que un día, después de muchos años que tenían, lo hacía repetidamente, la señora se levantaba y vivía con ese miedo de que entraban ladrones a su casa. Y en una de esas tantas noches, el señor baja y se encuentra con el ladrón. El ladrón comenzó a tomar joyas, todo lo que encontró de valor, el televisor. Y entonces el señor le dice que él no se podía ir, que había algo más que él tenía que llevarse. Y le decía, y entonces el ladrón se quedó pensando qué cosa era. Y le dice, es que tienes que conocer a mi esposa que de hace 40 años está esperando tu visita. Es decir, esta señora se había pasado su vida pensando en que iba a entrar el ladrón a su casa hasta que el ladrón llegó. Y eso pasa, y
les voy a confirmar esto porque esto lo viví yo. O sea, vivía habían 2 departamentos. Uno en el primer piso, yo estaba en el segundo piso y había una escalera, pues, había una puerta principal, luego una escalera que guiaba a mi departamento. La señora del primer piso, la vecina, siempre estaba preocupada de que llegaba el ladrón. Para esto ya ellos habían sido, les habían robado, entonces les había quedado esa mala experiencia. Y desde entonces ella, pues, siempre estaba igual. Cuando yo leí esta historia dije, es que esta es la historia que he vivido yo con esta persona, ¿no? Con esta señora. Iba y le decía al esposo, ve a ver, porque creo que escucho pasos, estoy escuchando algo. Y ustedes saben que a veces los departamentos, pues, inevitablemente a veces se escucha. Entonces, y en medio de la noche escuchábamos, ¿no? Entonces decía, ve a ver que creo que hay un ladrón, que he escuchado que entra alguien. El esposo salía, veía y decía, no hay nada, no pasa nada. Pasó un día, pasó otro. Y yo recuerdo que un día tuvimos una reunión. Entonces ella siempre estaba preocupada de que si alguien se quedaba, o sea, si ellos salían porque se iban a trabajar, igual nosotros también teníamos que hacer cosas. Y ella siempre preguntaba, ¿van a estar? ¿No van a estar? Bueno, el hecho es que un día salgo porque tenía una reunión y era casi en 6, 7 de la noche. Y pues cuando en eso a la hora, o qué sería, pues 1 hora y media, 2 a lo máximo, me llama por teléfono y me dice, señora, nos han robado. Yo me quedé paralizada porque yo tenía joyas, tenía dinero en efectivo, tenía muchas cosas de valor. Entonces yo me quedé paralizada, dije, ¿qué pasó? Regresamos a la casa. Cuando entramos, pues a quienes habían robado era a ellos. A nosotros no habían, pero era como que el departamento de nosotros no había existido para los ladrones, porque a los únicos que les habían robado eran a las personas del primer piso. Es que era una cosa increíble. Esta señora, de verdad, que todos los días le decía al esposo que por favor mirara porque el ladrón iba a llegar. Y esto confirma también la historia de esta persona que por 40 años había estado repitiéndole al esposo que por favor verificara que llegara el ladrón, que de repente había un ladrón. Fíjense qué tan fuerte pueden ser nuestros pensamientos y de forma repetitiva que eso es lo que se atrae. Entonces, si ya sabemos eso, porque a veces en cosas simples es que nos viene, de verdad que es así. Y así como podemos atraer cosas buenas y positivas y también malas, como las que les acabo de explicar. O sea, para mí, yo siempre los escuchaba, pero los escuchaba como, para mí no era una preocupación. Y nunca me puse en la cabeza de que me iban a robar, jamás. Pero sin embargo, ellos estuvieron constantemente con esa preocupación de que les iban a robar. O sea, que esto confirma la historia de ese libro que leí, donde decía también que este señor se había pasado 40 años, la señora, diciéndole al esposo que verificara, hasta que efectivamente el ladrón llegó y el esposo dijo, no te puedes ir sin conocer a mi esposa, que era la que estaba esperando tu visita. Para que vean qué tan fuerte y poderosa es nuestra mente. Entonces, ¿por qué no utilizarla por ese lado en el que queremos atraer abundancia? Y aquí les voy a contar otra historia, porque es cierto, o sea, cuando uno se enfoca en algo que quiere obtener,
sea que quiere convertirse en una persona de éxito, quiere alcanzar un sueño, una carrera, quiere mejorar su salud, es decir, todo lo que tú creas que puedes obtener, lo puedes lograr. Simplemente que hay que acomodar, enfocar esa mente en esos pensamientos positivos, en esas visualizaciones en forma repetitiva, con impacto, con olores, con el tacto, sentir que ya lo tienes y lo vas a lograr. Lo vas a lograr. Ahora te voy a contar la historia de otra persona. Conversando con una persona muy amable, una señora muy buena, me conversaba de que ella conocía a una persona que su economía pues no era la mejor, vivía en carencias, pero esta persona siempre repetía de que tenía todo. Siempre decía, gracias Dios porque tengo todo. Incluso dice, a veces me entregaba dinero. Pero ella veía que la realidad de esta persona era otra y que esta persona le decía, no, yo tengo todo, estoy bien, gracias a Dios tengo todo, toma, yo estoy muy bien. Pero ella decía, pero ¿cómo es que me dice que está bien si yo estoy viendo que está en otra situación? Dice que el tiempo pasó y este señor nunca cambió su idea. Él siempre dijo que tenía todo y que tenía de todo y lo mejor. Y comenzó ella a observar de que pasó el tiempo. ¿Y qué pasó? Que este señor lo volvió a visitar y este señor pues ahora vive en toda la abundancia que él siempre proclamó. Él siempre dijo, yo soy una persona abundante, yo tengo todo, y se lo pasó diciendo por muchos años, hasta que le llegó. El Señor tiene una casa preciosa, abundancia económica, sus hijos están proveyendo para él, mucho más de lo que él imaginaba, ellos tienen una vida abundante, es decir, que todo lo que uno proclame es lo que va a traer a su vida. Por eso siempre debemos decir, yo soy salud, yo soy dinero y yo soy amor. Ejemplos como ese hay muchísimos, pero a veces no queremos creer, porque no creemos que somos capaces de alcanzarlo. Pero esa mentalidad tienen que cambiarla. Tienen que decir, yo sí puedo alcanzar eso que quiero, porque yo creo en eso, porque yo creo que atraigo esa abundancia, porque yo soy esa abundancia. Y lo van a lograr. A veces creemos que no podemos hacer cosas, pero cuando nos ponen en situaciones tan difíciles, que tienes que tomar una decisión y decir, pues me tengo que arriesgar, o de lo contrario no sé qué va a pasar. Si tomas esa decisión firme y dices, pues lo voy a lograr. Miren, hay algo que a veces uno dice, no puedo porque hay situaciones así, tengo estos obstáculos. Pero cuando empezamos a ver que nuestros obstáculos son más pequeños que nuestros sueños y lo que queremos alcanzar, y de esa mente positiva que tenemos, pues esos obstáculos desaparecen. Miren, yo jamás hubiera podido creer que iba a correr normalmente una distancia que tendría que caminarse, o sea, caminando normalmente para llegar a un lugar a ese lugar eran 12 a 13 minutos caminando, ¿ya? Y entonces yo tenía una emergencia y se me había pasado la hora, porque yo soy una persona que siempre estoy mirando el reloj y voy puntual, pero en ese día no me funcionó el reloj, no lo vi. El hecho es que de donde yo estaba hasta donde tenía que llegar y se me pasaba el tren, eran 12 minutos, pero yo, así les voy a decir, pero ni siquiera cuando estaba en el colegio hubiera pensado que lo iba a lograr.
Pero en ese momento yo no creí que no lo iba a hacer. Yo en ese momento dije, yo lo logro. Tengo 2 minutos para alcanzar ese tren. 2 minutos. Yo les juro que nunca en mi vida había corrido tan rápido. Y salí en 2 minutos. Esos 12 minutos caminando los hice en 2 minutos. Llegué al lugar que tenía que llegar y no perdí el tren. No lo perdí. Es decir, yo dije, yo tengo que llegar a ese lugar. Y llegué. En ese momento yo creí, yo dije, yo creo que lo voy a lograr. ¿Cómo? No sé. Pero es que yo ya no pensé más. Corrí y en 2 minutos, así, pero es que, y aquí los trenes, o sea, se pasa el tren y se pasó. No hay de que yo le espero nada. Yo llegué puntual, es decir, llegué así como muy cansada, porque en 2 minutos, o sea, ni siquiera cuando estaba en la escuela me imaginé que iba a poder hacer eso. Pero se puede. Entonces, cuando en ese momento yo no dije, no puedo, o no lo voy a lograr, no, yo creí que lo iba a lograr y lo logré. O sea, llegué en 2 minutos de ese lugar. Y así es como debemos centrarnos en crear esa vida de abundancia. Tenemos que hacerlo en forma repetitiva, constante. Ya les digo, esas visualizaciones tienen que ser realistas, tienen que sentir olores, tienen que utilizar el tacto en esa visualización. Miren a su alrededor, traten de ser ustedes. Miren sus manos, no se miren a ustedes como si fueran ustedes una tercera persona, no. Ustedes tienen que entrar en imagen para que puedan lograr eso. Es práctica para que lo puedan lograr, pero lo van a lograr si lo creen, porque ya saben, la ley de la vida no es la ley del deseo. Yo deseo eso, no. Es la ley de la creencia. De lo que tú crees, eso vas a lograr. Eso vas a hacer. Y eso entra en todo. Ya saben, ya les he contado de las historias de que tanto se centran en que eso va a pasar y en eso va a pasar. Y estoy segura que de repente a alguien le robaron el celular, a alguien le robaron algo, porque si se ponen a pensar, de repente en ese momento dije, lo voy a esconder porque de repente me van a robar el celular. O de repente la gente, fíjense, en lugares de Sudamérica, sobre todo del país de donde vengo, en este país he visto tanta gente que ya no tienen libertad porque están totalmente llenos de barrotes. Las casas están todas con rejas, es decir, rejas aquí, las ventanas tienen rejas, todo tiene rejas porque siempre están preocupados de que les van a robar. Les van a robar, pero yo digo, ¿cómo puede ser esta gente suponiendo que hay una emergencia? ¿Cómo van a hacer para salir? Es que la solución no está en colocar barrotes en las puertas ni en las ventanas. Está en que seguramente hay que conseguir nuevas leyes para que pues la criminalidad desaparezca. Pero fíjense, cuanto más piensan de que hay más criminalidad, la gente más se protege y más criminalidad existe. Por eso es que es tan importante no dejarnos llevar por las noticias negativas. Les voy a ser sinceros, yo no veo televisión. Y si de repente alguna noticia me ha llegado a mí, ha sido porque de repente alguien me llamó de mi país de origen o algún familiar y alguien me dijo, pero de que yo me haya enterado qué es lo que está pasando, de verdad que no tengo ningún interés porque de verdad todo eso afecta psicológicamente,
afecta esa tranquilidad mental que podemos tener, y cuando uno está concentrado en eso, no puede concentrarse en algo que quiera crear, en algo que quiera atraer. Entonces, tenemos que aprender a liberar la mente. Cuando la mente se libera, se da cuenta que el ahora es algo mágico. Pero en realidad, quienes crean esa magia, eres tú mismo. Pues bien, ya saben cómo crear abundancia, libérense de pensamientos negativos, ya saben que lo que tú crees, eso es lo que atraes. Y ahora sí, me voy feliz deseándote un feliz y bendecido día y te dejo con un beso de luz. ¡Ah! Me olvidaba, los números angelicales. Aquí van. Son el 333, el 1010 y el 111. Por favor, no te olvides de buscar esa información, porque estoy segura de que allí también hay un mensaje para ti.